Muy buenos días, amada iglesia. Qué gozo es verles a cada uno de ustedes en esta mañana, aquí en Ciudad de Gracia, a todos los hermanos que se congregan, que son miembros. Qué gozo verles crecer juntos en adoración, acercándonos y aferrándonos más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como también qué bueno ver muchas visitas, personas que están visitando regularmente, y nuestro anhelo es que, si el Señor les confirma, ustedes puedan también unirse a esta familia de fe. Y aquellos que están aquí y están visitando porque son familia, porque son amigos, nuestro anhelo es que también ustedes puedan acercarse a Dios a través de Jesucristo. En esta mañana nosotros tenemos el reto de nosotros continuar con la serie La unidad en la diversidad. Una serie que hemos estado desarrollando en la carta de Pablo a los Corintios. Ya hemos predicado a través de los primeros 9 capítulos y es nuestro anhelo hoy poder cubrir el capítulo 10. Y por eso yo quisiera invitarles a que nosotros podamos leer una porción que se encuentra en este pasaje. Y le voy a invitar a que junto conmigo, ahí en la pantalla, vamos a leer los versículos 11 al 14. Dice así la palabra del Señor. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Vamos a orar en este momento y vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia de nosotros poder entender este pasaje, pero también que podamos responder a Él en obediencia y en adoración. Vamos a orar. Padre, en esta mañana hemos visto el poder del Evangelio librando a pecadores de la condenación del pecado. Gracias por haber traído de muerte a vida a nuestras hermanas Jessica, Mía y Lía. Y es nuestra oración que tú sigas usando esta iglesia como un medio eficaz en tu plan soberano para que muchos más pecadores pasen de las tinieblas a tu luz admirable. Que puedan conocer la gracia del Evangelio que perdona, quitando toda la culpa del pecado, que justifica, quitando la condenación y declarándonos inocentes delante de ti por medio de Cristo, pero también librándonos continuamente del dominio del pecado, mientras tu Espíritu nos enseña a vivir por fe y no por vista, y a usar las armas espirituales que tú nos has dado en tu gracia para ser más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. En esta mañana, Padre, concédenos la gracia de poder entender que la vida cristiana es una batalla a la cual todos nosotros estamos llamados a pelear. Oh, que tu Espíritu nos dé una sensación profunda y tremenda que se convierte en una convicción firme en nuestros corazones de que estamos llamados a batallar y a pelear la buena batalla de la fe. Y yo te lo ruego y te lo pido en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchos de nosotros conocemos a los valientes soldados de Esparta. Quizás más por la secuela de las películas llamadas 300 que por los mismos libros de historia. Sin embargo, la leyenda de Esparta está muy bien fundamentada en hechos
históricos reales. Esparta era la principal máquina de guerra del mundo antiguo. En el programa de educación de Esparta, a ese programa de educación de Esparta se le llamaba Agogé, el cual entrenaba a los varones desde pequeños en el arte de la guerra. La participación en esa escuela Agogé era obligatoria para todos los espartanos. Los chicos entraban a partir de los 7 años y se graduaban a los 30, momento en el que podían casarse y luego formar su familia. El objetivo de la escuela Agogé era transformar a esos niños en habilidosos y feroces soldados leales a su patria y a sus compañeros de batalla. Es cierto, incluía alfabetización, pero no era tan importante como la formación militar y las técnicas de supervivencia. Los espartanos han sido conocidos a través de la historia por su riguroso entrenamiento, su firme disciplina y su inquebrantable valentía en el campo de batalla. Una de las razones de su éxito fueron sus sofisticadas armas, desde la icónica lanza llamada Doria hasta el enorme escudo llamado Oplón. Las armas espartanas fueron diseñadas para ser poderosas, efectivas y letales. De hecho, era costumbre que las familias espartanas traspasaran sus armas, escudos y armaduras de una generación a otra. Esa práctica le dio todavía un sentido más de reverencia. Elevó su devoción para ganar batallas, ya que abandonar sus armas y escudos ancestrales, desertando en medio de la guerra, era considerado algo vergonzoso y deshonroso. Se dice que antes de salir a la guerra, la madre espartana le pasaba el escudo a su hijo y le decía: vuelve con él o llévatelo. Es decir, vuelve con el escudo victorioso o lucha con el escudo hasta la muerte. El escudo del soldado espartano era un poderoso símbolo de su fuerza y resistencia. Alguien dijo que no era el filo de sus lanzas la clave de su victoria, sino la fuerza y resistencia de sus escudos. Un soldado espartano era entrenado para sacrificarse y luchar hasta la muerte defendiendo su nación. No debía pensar en sí mismo, ya que eso se consideraba no solo egoísmo y debilidad, sino traición, por poner su propio deseo por encima del bien común. De modo que al escuchar sobre la sociedad guerrera de Esparta, sobre su riguroso entrenamiento militar y sobre su mentalidad de lucha sacrificial por el bien común, a mí me parece que nosotros los cristianos tenemos más en común con los espartanos de lo que nosotros nos imaginamos. Como bien dijo el gran predicador Carlos Spurgeon, todo cristiano nace para ser un guerrero como los espartanos. Está destinado a ser asaltado y atacado por sus enemigos, y por lo tanto su deber es entrenarse para salir a luchar. Es cierto, parte de su vida la dedicará a la guerra defensiva. Tendrá que defender con fervor la fe una vez entregada a los santos. Tendrá que resistir al diablo y a todas sus artimañas. Tendrá que enfrentar su propio corazón engañoso. Y habiendo acabado todo, está llamado a permanecer firme y en pie. Sin embargo, el soldado cristiano no será victorioso si solo actúa a la defensiva. Él también debe salir a enfrentar a sus enemigos. No debe quedarse quieto esperando el avance opositor. Debe aprender a decir, como le dijo David a Goliat: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El cristiano
Es un soldado que no lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, el cristiano debe aprender a tener armas adecuadas para su guerra, armas que no sean carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Como soldado no debe contentarse con vivir detrás de los muros, aunque se sienta bien protegido. Él debe salir a la ofensiva, a atacar las tropas del enemigo y perseguirlos hasta finalmente expulsarlos de su tierra. Ciudad de Gracia, Dios nos ha llamado a construir y a expandir su reino, igual como llamó a los judíos en los días de Nehemías, mientras construían los muros y el templo de Jerusalén. ¿No lo recuerdan? Con una mano trabajaban y con otra mano empuñaban un arma. Todos los que deseamos seguir a Cristo tenemos que ser como los soldados de las tribus de Zabulón y de Neftalí, que según Jueces 5:18 arriesgaron sus vidas hasta la muerte peleando en el campo de batalla. Los creyentes estamos llamados a guerrear contra el pecado, contra el mundo, contra el diablo, con la misma valentía y con la misma determinación con la que los soldados espartanos luchaban juntos para defender su nación, estampando para siempre sus nombres en los registros militares de la historia de la humanidad. Así que, Ciudad de Gracia, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos creyentes en Cristo evidenciarán su fe, evidenciarán la autenticidad de su fe, vistiéndose de toda la armadura de Dios, librando una batalla campal contra el pecado de sus corazones, resistiendo cada avance y ataque del enemigo, levantando a sus compañeros heridos y caídos, y después de haber acabado todo, permanecer firmes y en pie, ondeando bien en alto la bandera del triunfo y pegando a toda voz el grito de victoria. En esta mañana Dios quiere usar el texto de 1 Corintios 10 del 1 al 14 para hacernos un llamado a la guerra espiritual y para exhortar a cada uno de sus hijos con un mensaje que hemos titulado Resistiendo firmes la tentación. Resistiendo firmes la tentación. Y si meditamos en este texto de 1 Corintios 10 del 1 al 14, nos vamos a dar cuenta que hay una verdad que el Espíritu Santo nos quiere comunicar, quiere que la entendamos, pero que también respondamos a ella en obediencia. Es la siguiente: ya que Dios se complace en usar instrumentos santificados que se apartan progresivamente del pecado, tú y yo debemos resistir firmes cada tentación para permanecer útiles al Señor en la obra del Evangelio. Miren, Dios quiere usarnos como sus instrumentos, pero Dios usa instrumentos que por medio del poder del Espíritu están creciendo progresivamente en santificación. Y es por eso que tú y yo debemos resistir firmes con la gracia de Dios cada tentación, para que podamos permanecer como útiles siervos en las manos de un Dios santo. Si ustedes recuerdan los sermones de los capítulos 8 y 9 predicados por nuestro hermano pastor Manuel, ustedes podrán recordar que el apóstol Pablo está continuando la idea de cómo por amor al Evangelio debemos estar dispuestos a prescindir de ciertos derechos y a privarnos de ciertas libertades para fomentar la unidad en la iglesia. De cómo por amor al débil yo debo limitar el uso de mi libertad para amarlo y no ser de tropiezo para él. Y como por amor a la salvación de los perdidos debo sacrificar mi tiempo, mis recursos e incluso mis preferencias para poder predicarles el Evangelio, buscando intencionalmente hacerme un siervo de todos para ganar al mayor número de ellos. Y a la luz de todo esto,
Al final del capítulo 9, versículos 24 al 27, Pablo termina hablando sobre los sacrificios personales que como cristianos estamos llamados a hacer si nosotros queremos permanecer útiles al Señor durante nuestro servicio a Él y a su iglesia aquí en la tierra, enseñándonos esto: que para proseguir y terminar bien nuestro ministerio en el reino, debemos ser atletas y luchadores, que competimos con la determinación de darlo todo, incluso golpeando a nuestros propios cuerpos si fuera necesario, absteniéndonos de todo lo que nos impida alcanzar el premio y recibir la corona incorruptible de Dios. Y es en este contexto que Pablo entonces introduce el tema de la lucha que los cristianos enfrentamos con la tentación. Pablo dice en el versículo 1 del capítulo 10 que él no quiere que ignoremos lo que le pasó a los santos del pasado. Él no quiere que ignoremos el llamado a luchar como se les olvidó a los santos, a los creyentes del pasado. Y miren, uno de los problemas más recurrentes en la historia del pueblo de Dios es que muchos de nosotros que hemos sido rescatados y perdonados como los israelitas que salieron rescatados de la esclavitud en Egipto, aún después de haber comido del maná que descendió del cielo, que es Cristo, aún después de haber bebido del agua, de la roca que es Cristo, y aún después de ser bautizados en Moisés como figura y sombra de nuestro Salvador Jesucristo, muchos de nosotros no hemos comprendido la profundidad del llamado y el costo de seguir a Jesucristo. Y no hemos tomado en serio la necesidad de alistarnos y entrenarnos para pelear la buena batalla de la fe. Y por ignorancia al llamado o por una excesiva confianza en nosotros mismos, hemos terminado igual que muchos israelitas como víctimas de guerra en la batalla contra el pecado. Por eso Pablo nos relata crudamente en los versículos del 1 al 11 el triste final de muchos de estos santos que no entendieron esto: que en el trayecto de la vida cristiana, de aquí al cielo, existe un llamado a la santificación. Y ese llamado consiste en pelear una batalla sangrienta contra el pecado remanente de nuestros corazones. Y si nosotros queremos evitar terminar como otra estadística negativa de aquellos que sucumbieron al pecado y fueron eliminados de la carrera y de la competencia, tenemos que armarnos, como dijo el apóstol Pedro, del mismo pensamiento de Jesucristo y seguir las pisadas de nuestro general, que peleó la batalla contra el pecado hasta la muerte, y muerte de cruz. Cuando las personas inician la vida cristiana y nadie les dice o no han comprendido que deben alistarse y tomar las armas para salir a pelear, el diablo logra pisotearlos bien rápido, tan rápido que literalmente ni siquiera se dan cuenta. El enemigo y el pecado en sus corazones los engaña, caen en ansiedad, se ponen nerviosos y dudan si realmente Dios los ama, y comienzan a sentir inseguridades sobre su experiencia de justificación, sintiendo entonces otra vez la aplastante culpa de sus tropiezos y caídas, y son tentados a pensar que de ahora en adelante tienen que esforzarse a trabajar para por ellos mismos tratar de alcanzar y ganar el favor de Dios, y su fe comienza a desmoronarse. Intentan superar el pecado con sus propias fuerzas y al final simplemente se dan por vencidos. Se enfrían, se sientan en las sillas más atrás de la iglesia. Poco a poco comienzan a ausentarse y dejan de servir al Señor con sus dones. Y terminan frente al televisor, entregándose a una vida superficial y trivial hasta el día de su muerte. Y en otras palabras, Satanás los pisotea tan duro en el campo de batalla que se quedan allí heridos en el suelo, desangrándose hasta el final de sus vidas. Pero hermanos y hermanas, esa no es la vida abundante para la cual Cristo nos salvó y nos llamó. Dios quiere que en Cristo tú y yo seamos más que vencedores. Dios quiere que en Cristo
seamos guiados y llevados de triunfo en triunfo. Y así como Dios levantó victoriosamente a Cristo de entre los muertos, Dios también quiere en Cristo vivificar nuestros cuerpos mortales para que vivamos una vida nueva y una vida victoriosa. Escucha esto: no hay batalla que no puedas ganar. No hay pecado que no puedas dominar. No hay deseo carnal que no puedas crucificar, si tú aprendes a pelear con las armas espirituales de Dios. Pero pudiera bien ser que en esta mañana tú hayas caído y tropezado en algunos pecados de tu vida vieja, porque no entendías el llamado a la batalla, o porque arrogantemente sucumbiste coqueteando y jugando con el engaño de tu corazón. A ti, mi hermano y hermana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bajo la autoridad de nuestro comandante general, a ti te digo: levántate. Levántate, la gracia de Dios en Cristo es suficiente para perdonarte y restaurarte. Es suficiente para entrenarte y equiparte de modo que puedas pelear y triunfar en todas tus batallas espirituales, y puedas dedicar y gastar los años que te quedan en el cuerpo no sirviendo al pecado, sino sirviendo a tu Rey y Señor. Y por su gracia se conviertan en los años más fructíferos de tu vida, ayudando a otros a entrar en el reino de Dios, ayudando a otros a crecer en obediencia y santidad, y ayudando a otros a servir apasionadamente al Señor. No creas la mentira de que eres una vergüenza por tu tropiezo, que ya no eres útil por tu caída, que ya no tienes nada que ofrecerle al Señor por tus fracasos pasados. Cristo es un experto perdonando y restaurando. Él es un experto entrenando y equipando. Si no, pregúntale a Pedro. De hecho, Cristo profetizó la caída de Pedro en Lucas 22 del 31 al 32, diciendo: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, una vez que hayas sido restaurado, fortalece a tus hermanos. Entiende esto, mi hermano y mi hermana: Dios no usa personas perfectas. Dios usa personas débiles. Dios usa personas pecadoras que son perdonadas y restauradas por su gracia, y que aprenden por gracia humildemente a admitir sus debilidades y a luchar contra esas debilidades, dependiendo en el poder y en la gracia que el Espíritu nos da. Y es por eso que 1 Corintios 10 del 1 al 14 es una sesión de entrenamiento militar que nos capacita en varias disciplinas espirituales para que logremos resistir firmes la tentación del pecado, y así podamos permanecer útiles al Señor en la obra del Evangelio. Así que veamos en primer lugar la primera disciplina, y es cultivar la humildad que reconoce su debilidad en cada tentación. Cultivar la humildad que reconoce su debilidad en cada tentación. Mira cómo dice el versículo 12: por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Miren, hay una tendencia en nuestros corazones de ser autosuficientes. Es parte de la naturaleza pecaminosa el pensar que no necesitamos a Dios, que no necesitamos su ayuda, que nosotros somos suficientemente sabios, fuertes y capaces en nosotros y por nosotros mismos. Y esta es la premisa popular que se está predicando y se está enseñando en la educación globalizada, en la psicología moderna y en el entretenimiento secular. Cree en ti mismo. Tú puedes hacerlo. Ten fe en tus habilidades. Todo es posible si te lo propones. Si puedes soñarlo, puedes lograrlo. Saca el campeón que hay en ti. Y pudiera seguir mencionando las miles de frases
que animan y exhortan a las personas a confiar en sí mismas, como si en ellos y por ellos mismos tienen el poder para lograr ser y alcanzar lo que quieren. Pero la Biblia dice: no pienses que estás firme. No desarrolles ni cultives la idea de ser autosuficiente. No, por el contrario, niega la mentalidad que te hace pensar que tú eres fuerte, que tú eres sabio, que tú eres capaz en ti mismo y por ti mismo. Eso va contrario a la creación y eso va contrario a la salvación. Es cierto, Dios te creó a su imagen, con ciertas habilidades, pero Él nunca te creó un Dios para que te valgas por ti mismo y en ti mismo. De hecho, por el simple hecho de que eres una criatura, solo por eso eres biológicamente débil y dependiente de Dios. Y por eso necesitas continuamente su ayuda y su asistencia, la ayuda y la asistencia de tu Creador. No lo sabes todo, no lo puedes todo, porque si lo supieras y pudieras todo, fueras Dios. Y peor aún, después de que el pecado entró en ti, corrompiendo tu mente, confundiendo tus emociones, esclavizando tu voluntad y dañando también tu cuerpo, ahora eres muchísimo más débil en ti, y por lo tanto no debes cometer el error de enorgullecerte, de ensoberbecerte, de vanagloriarte, de exaltarte con una dosis de motivación personal en un espejo. El que piensa que es fuerte, sabio y capaz y se predica ese mensaje a sí mismo es un orgulloso, soberbio y altanero, y está precisamente cultivando en su corazón la semilla de la altivez de espíritu, la cual Dios resiste y aborrece. No es lo mismo decirle a Goliat: yo puedo contigo porque yo creo en mí mismo, que decirle: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hay una diferencia abismal. Miren, en la guerra espiritual tenemos que reconocer que estamos luchando contra enemigos más fuertes que nosotros, aunque no más fuertes que Cristo y que su Espíritu. Por eso dice Primera de Juan 4:4: hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Pero eso fue precisamente lo que se le olvidó a Pedro, cuando presuntuosamente le dijo a Jesús, cuando él anunciaba que iba a ir a la cruz: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré, Señor. Dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y el que se jactó de una excesiva confianza en sí mismo fue el primero que terminó negando a Cristo, no una vez, sino 3 veces antes de que cantara el gallo. Por eso Dios dice en Proverbios 16:18: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Todos los que estamos hoy en Cristo, vinimos a Cristo con debilidades. La iglesia es un conjunto de pecadores arrepentidos, llenos de habilidades, que venimos con un pasado de habernos entregado a muchos deseos desordenados que nos esclavizaron al pecado. Y aunque Cristo ya nos perdonó, y aunque Cristo ya nos justificó pagando por esos pecados en la cruz, gloria a Dios, ahora en la vida cristiana, en la santificación, Dios quiere romper las cadenas de esos hábitos pecaminosos que nos atan y controlan mental, emocional y voluntariamente al pecado. Y gloria sea a Dios, que Cristo no solo vino a librarnos de la condenación del pecado, sino que también Él vino a librarnos de su esclavitud. Por lo tanto, el camino de la victoria para el soldado cristiano comienza reconociendo que tú no puedes vencer el pecado en ti mismo ni por ti mismo, sino que necesitas a un Salvador que te rescate de su culpa y su control. Cristo con su muerte quita la culpa de tu pecado. Cristo con su resurrección te otorga su espíritu que te resucita a una nueva vida. El espíritu toma del poder de la resurrección de Jesucristo y por gracia lo aplica a tu vida para vivificar tu mente, para vivificar tus emociones, para vivificar tu voluntad, de modo que puedas vencer contra cualquier gigante de pecado en tu corazón que trajiste de tu vida vieja.
Miren, los israelitas salieron de su vida vieja con 4 principales debilidades. Si tú lees los versículos del 1 al 11, en el versículo 7 habla de idolatría. En el versículo 8 habla de inmoralidad sexual. En el versículo 9 habla de provocaciones a Dios. Y en el versículo 10 habla de murmuración. Y en vez de los israelitas reconocer y luchar contra sus debilidades, ellos confiaron excesivamente en ellos mismos, y ese es el peligro. Abusaron de su nueva libertad y de la gracia que Dios los había dado librándonos de Faraón, y empezaron a coquetear con sus deseos y cedieron a las propuestas de sus corazones, y por no cultivar la humildad que los lleva a temer, a no confiar en ellos mismos y a depender de Dios, el orgullo, el maldito orgullo cegó sus corazones al veneno del pecado, y terminaron cediendo a la tentación y sufriendo sus terribles y dolorosas consecuencias. Recuerda esto, que antes de la caída viene el orgullo. Por lo tanto, iglesia de Jesucristo, lavada y comprada con su sangre, sé humilde. Hermano y hermana, reconoce continuamente que eres débil. Confiésaselo al Señor en oración. Confiésaselo a tus hermanos. En una cultura de gracia no hay superhéroes. El único superhéroe es Jesucristo. No tenemos que aparentar ser fuertes. Todos somos débiles pecadores que necesitamos que el poderoso Salvador Jesucristo y su Espíritu nos rescate. El que admite su debilidad reconoce que tienes áreas en las que necesita cambiar y que necesita la ayuda del Espíritu de Dios. Yo vine a Cristo igual que ustedes, con muchísimas debilidades, y yo quiero reconocer delante de Dios y delante de ustedes que yo soy un hombre débil. Débil con la lujuria, débil con la queja, débil con la amargura, con el orgullo, con la ira, con el egoísmo, y de seguro soy débil en muchísimos otros pecados que todavía por mis puntos ciegos me son ocultos. Y al admitirlo, yo reconozco mi necesidad de luchar contra esas debilidades, y que ustedes luchen conmigo y oren por mí y me ayuden. Dios resiste al soberbio, al que cree que no tiene problemas, al que no reconoce nada que tiene que cambiar, y al que confía en sí mismo para vencer al enemigo del pecado. Pero Dios da gracia al humilde. Dios visita al humilde. Dios atiende al humilde. Dios se deleita en el humilde y fortalece al humilde, lo empodera para pelear en la batalla y para vivir en victoria. Yo quiero ser humilde. Dios quiere que tú seas humilde. Así que creemos una cultura de humildad. Colaboremos juntos creando una cultura donde confesamos nuestras debilidades y nos ayudamos mutuamente para luchar. Que por gracia aprendamos a ser vulnerables y transparentes. Y esa es la primera disciplina que nos ayuda a resistir firmes la tentación, y es cultivar la humildad que reconoce su debilidad en cada tentación. Veamos ahora la segunda, y es aceptando que Dios soberanamente use cada tentación para santificarte. Mira el versículo 13: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y miren, la palabra sobrevenido comunica la idea de ser sorprendido, atrapado, agarrado por algo. Y la palabra tentación significa simplemente probar o demostrar sin ninguna connotación negativa. Y lo que Pablo está diciendo es algo muy similar a lo que Pedro dijo en 1 de Pedro 4:12: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Miren, como Dios es soberano y como Dios gobierna sobre todas las cosas y sobre todos los eventos de nuestras vidas, toda tentación es una prueba donde Dios, tu pecado y Satanás están involucrados. Desde la perspectiva de Dios, la situación es una prueba para tu bien. Desde la perspectiva de tu pecado y Satanás,
es una tentación para el mal. Que la tentación se convierta en una prueba para ayudarte a crecer en justicia o en un aguijón para seducirte al pecado depende enteramente de tu respuesta. Si resistimos la tentación con el poder de Dios, será una prueba que evidencia nuestra fidelidad. Si no resistimos sucumbiendo a nuestro deseo pecaminoso, se va a convertir en una incitación al pecado. Así que piensen en esto. Dios fue quien diseñó todo el trayecto de Israel, de Egipto hacia la tierra prometida. Toda nuestra peregrinación, desde el momento de nuestra justificación hasta el momento futuro de nuestra glorificación, Dios diseñó el camino en el desierto hasta que lleguemos a Canaán. Y ese camino está lleno de obstáculos, de impedimentos, de pruebas, de tentaciones diseñadas para moldear y cambiar tu carácter. La tentación no es otra cosa sino una prueba donde eres sometido voluntariamente por Dios a una circunstancia difícil, a una encrucijada, con la intención de que ejercites fe en Dios y recibas el beneficio de crecer espiritualmente en tu fe. Nunca de parte de Dios hay intención de hacerte pecar o caer. ¿Recuerdas en Mateo capítulo 4, versículo 1, que fue el mismo Espíritu de Dios que llevó a Jesús a ser tentado por el diablo? Tanto Dios como Satanás participaron en esa tentación. Dios tenía la intención de probarle a Satanás y al mundo la justicia y la santidad de su Hijo, que lo calificaba para ser el cordero que iba a ser sacrificado en la cruz. Pero Satanás tenía la intención de seducir a Cristo a que usara sus poderes divinos fuera de la voluntad del Padre para que abortara su misión. Y de la misma manera, Dios permitió que Job fuera tentado por el diablo. Y por encima del deseo del diablo de hacer caer a Job estaba Dios. Estaba Dios permitiendo, dándole aprobación al diablo para que tentara a Job y se demostrara su lealtad y obediencia al Señor. Y lo mismo ocurrió con Pedro. Cuando Cristo dijo que el diablo lo había pedido a Pedro para zarandearlo, miren, aunque Dios permita que Satanás te tiente apelando profundamente a los deseos desordenados de tus debilidades, Dios nunca lo hace con la intención malévola de que te entregues al pecado. No, Dios lo hace con el sincero anhelo y deseo de que en tu corazón abraces la gracia que te va a sanar y que te va a transformar, que te va a libertar y te va a entrenar a ser un hombre de Dios enteramente preparado para toda buena obra. Santiago lo dice en Santiago 1, versículos 13 y 14: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión desordenada, de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. De hecho, fue Dios quien guió al pueblo de Israel hacia el mar rojo, donde no había más camino. Fue Dios que los extendió el tiempo en el desierto por un camino más largo y dificultoso. Fue Dios que los llevó a ellos a lugares donde no había agua, donde no había pan, donde no había carne, como dice Deuteronomio capítulo 8 versículo 2, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Todas esas circunstancias fueron orquestadas y permitidas por Dios. Son pruebas comunes a nosotros los hombres, como las necesidades económicas, los problemas de salud, los retos en los estudios, el dominio de los deseos sexuales, los fracasos en los negocios. Mi hermano, mi hermana, tú debes creer y tú debes aceptar que Dios está usando toda circunstancia como un instrumento de santificación para tu vida. ¿Tú sabes lo que hacen las tentaciones? Las tentaciones exponen y sacan hacia afuera tus debilidades. Pero es el anhelo de Dios que tú luches y batalles con tus debilidades como una gloriosa oportunidad para Dios santificarte y convertir tu debilidad en una fortaleza. Pero
Hay una tercera disciplina en medio del llamado a pelear y resistir firmes la tentación, y es el rechazar la oferta engañosa y seductora del pecado en cada tentación. ¿Tú viste esto en el versículo 3? Cuando dice: fiel es Dios, que no permitirá que sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Mira, a pesar de que eres débil, y Dios lo sabe, Dios ha diseñado la santificación como un ejercicio de fe, donde Dios quiere que tú luches y batalles con tus deseos por el pecado. Y existen dos palabras que muestran cómo Dios anhela que respondas a las tentaciones, y son soportar y resistir. La idea básica es que perseveres aguantando el ataque enemigo y luego lo atravieses. Y existe una sola manera de tener victoria contra cada tentación, y es rechazando firmemente la mentira del pecado y luego matando su veneno destructor con la verdad de Dios. Existe una dinámica de rechazar la mentira y matarla con la verdad. Y cuando Cristo enseñó a orar a sus discípulos, les enseñó a orar de esta manera: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y la petición no era que Dios eliminara la tentación, sino que Dios, en medio de la tentación, nos ayude a no ceder a la tentación. Dios permitirá que las tentaciones vengan de muchas formas distintas. De hecho, Dios te va a llevar por su espíritu al desierto, pero Dios quiere que tú y yo aprendamos a resistir las ofertas mentirosas del pecado. El pecado es un deseo por algo prohibido, por algo fuera del plan y de la voluntad de Dios. Dios sabe que venimos a Cristo con debilidades, que venimos con concupiscencias, con deseos particulares de pecado, donde rápidamente en nuestra vida vieja nos entregamos al pecado. Y es el deseo de Dios de santificarnos. Y en ese deseo de santificarnos, Él no nos quitará la naturaleza de luchar. Él no va a quitar la naturaleza de batallar. Él no va a quitar la naturaleza de pelear contra el pecado. De hecho, Él quiere que aprendamos el arte de la resistencia y de la perseverancia, que rechaza continuamente la mentira del pecado y cree firmemente la verdad de Dios, creyendo que el pecado es un veneno que quiere matarnos y que la verdad de Dios nos guía a la verdadera libertad de los hijos de Dios. De modo que en la lucha contra el pecado, Dios quiere que desarrolles el doble arte de resistir y atacar. ¿Recuerdan a los espartanos? Los espartanos desarrollaron el arte de la formación de batalla denominada falange. En esa formación falange, la agilidad, la astucia y la velocidad no eran tan importantes como el coraje, la fortaleza y la resistencia, pura resistencia. Las líneas de los soldados espartanos avanzaban con sus escudos, haciendo retroceder a la línea enemiga, rompiendo sus filas y desencadenando su retirada. Y las virtudes que más necesitaba un guerrero espartano en aquella época era el compromiso, la disciplina, la fortaleza necesaria para mantenerse firme y esforzarse. Ciertamente se necesitaba de coraje, pero el coraje no era la audacia más intrépida, sino la resistencia. Como bien lo dijo un general Patton reflexionando sobre esta formación de batalla, era el miedo de aguantar un minuto más a las tropas enemigas. Pero nosotros no resistimos para interactuar con la propuesta mentirosa. No resistimos para coquetear con las mentiras del pecado. Resistimos al pecado y sus mentiras y dejamos que poco a poco se acerquen a nuestras vidas para finalmente sacar la espada del Espíritu y matarlas con la verdad de Dios. Existe una dinámica de resistencia y de ataque que Dios no va a quitar. ¿Recuerdan a Pablo?
Cómo Pablo reconoció que ahora que estaba en Cristo tenía una debilidad con el orgullo. Y él le pidió al Señor 3 veces que lo quitara de él. Pero el Señor no quitó la lucha interna contra ese pecado, sino le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios quiere que tú y yo resistamos y ataquemos, creamos que el pecado es una mentira destructiva y abracemos la verdad de Dios que nos guía a la libertad. Y de esta manera, igual que los espartanos, podremos llegar a vencer a nuestros más feroces enemigos. Oh, que Dios nos dé la gracia de nosotros poder resistir, rechazando la oferta engañosa y seductora del pecado en cada tentación. Pero ese texto, en forma de conclusión, termina que además de nosotros usar la humildad como un arma, además de creer en la soberanía de Dios como un arma, además de resistir con el escudo de la fe y de atacar con la espada del Espíritu, Dios dice que debemos depender en la fidelidad de la gracia para vencer cada tentación. Tú puedes ver en el versículo 13, dice: fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. Y lo que básicamente está diciendo Pablo ahí es que Dios está contigo en medio de la tentación. Él te garantiza su presencia. Fiel es Dios. Él te promete su ayuda. No serás tentado más allá. Y Él te provee su salida. De modo que con las armas poderosas de Dios, tú vas a poder enfrentar cualquier debilidad. Y vas a poder convertir tu debilidad en una fortaleza en Jesucristo. Oh, que el Señor, a ti y a mí, temprano en nuestra vida cristiana, nos enseñe que estamos llamados a pelear la buena batalla de la fe. Y que igual que la sociedad guerrera de Esparta, tú entiendas que hay una sociedad guerrera de la iglesia, a la cual estás llamado no a los 7 años, sino desde el día 1 de tu nuevo nacimiento. Y que en Cristo podemos nosotros ser más que vencedores si nosotros aprendemos a practicar estas 4 disciplinas que nos ayudarán a salir victoriosos. Cultiva la humildad que reconoce su debilidad. Acepta que Dios soberanamente use cada tentación. Rechaza la oferta engañosa y seductora del pecado y depende en la fidelidad de Dios en oración, clamando para que Dios empodere tu mente, tus emociones y tu voluntad para resistir y vencer el pecado. Padre, gracias. Gracias por concedernos el privilegio de meditar en las Sagradas Escrituras y de poder ver que hay una manera como nosotros nos mantenemos unidos, y es peleando juntos estas batallas espirituales con las armas espirituales que nos has provisto a través de Jesucristo. Oh Señor, en medio de nosotros habemos muchos pecadores débiles, y en nuestra debilidad te necesitamos a ti. En esta mañana confesamos que sin ti nada podemos hacer. Confesamos que somos débiles porque en la vida pasada nos entregamos al pecado y que éramos propensos a creer las mentiras del pecado, pero ahora que estamos en Cristo, oh Espíritu de Dios, gracias por darnos un nuevo corazón que puede discernir la mentira y creer la verdad. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a desarrollar ese arte de resistencia y ataque, ese arte que discierne que la mentira destruye y que la verdad nos rescata, y que podamos en cada debilidad rechazar la oferta del pecado y en oración depender de ese poder sobrenatural que nos va a ayudar a convertir la debilidad en fortaleza. Rescata a tu pueblo hoy. Enséñanos a pelear nuestras batallas. Haznos fuertes en Cristo. Y te lo rogamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.